Muy buenos días, doctora John Nelly Monte. En nuestra materia ética, legislación e información informática, vamos a exponerle sobre el derecho de propiedad, oposición administrativa y por mejor derecho y ley de derecho de autor. Dentro de la gama de este contenido tenemos que la propiedad intelectual se refiere al goce de beneficio y a la protección jurídica que tienen los inventores, autores, artistas y arquitectos sobre la creación de su mente para el uso comercial. ¿Qué quiere decir esto? Que toda la persona que tenga la capacidad o facultad de ser inventivo, de ser creativo en cualquiera de los temas que especifica la ley de propiedad industrial, se debe valorizar esta condición de ser humano desde el punto de vista del usufructuario, visto de que los beneficios van a salvaguardar su invención, su marca, su obra artística o literaria, el diseño que ellos ejecuten dentro de su música, para ganar la autorización de su creación. Deben ellos, ¿verdad?, cumplir con un requisito primordial ante las instituciones que corresponden en registrar dicho derecho. Dentro de ese derecho tenemos una ley que es la que sustenta, la que fundamenta la propiedad industrial. Esta ley, desde el punto de vista objetivo, va a dividir dos grandes intereses o ramas del derecho de propiedad intelectual. Tenemos el derecho de autor, que está relacionado a las creaciones artísticas como la música, la literatura y las películas. Por otro lado, tenemos la propiedad industrial, que viene a vincular a las marcas, a las patentes, los modelos y diseños industriales, porque está inmerso dentro del derecho patrimonial. Cuando hacemos referencia al derecho patrimonial, este se encuentra subsumido en el Código Civil, donde especifican los derechos que debe tener la persona dentro de su patrimonio, es decir, bienes materiales, bienes muebles, bienes inmuebles, etcétera, como lo especifica el Código de Comercio, de los diferentes bienes que puede obtener la persona a través del goce de sus derechos o beneficios económicos o inventivos que pueda tener para la ejecución de su economía. Es importante dentro de esta temática hablar sobre el derecho de familia, porque el derecho de familia se considera como célula fundamental de la sociedad, estipulado en el Código Civil, como especifica. Si es célula fundamental, esto va a generar hijos, ¿verdad?, a través de los vínculos familiares del matrimonio, de matrimonios legales o matrimonios de hecho. Dentro del matrimonio de hecho, que también tienen la misma protección a través de las garantías constitucionales, donde el ser humano puede desarrollar o puede venir con sus facultades de ser creativo o inventivo a cualquiera de las áreas que él pueda desarrollar en el futuro. Es tan importante el derecho de familia porque la familia es el centro o pilar fundamental para que el ser humano oriente sus metas. Cuando hablamos de metas, ¿verdad?, es cuando el ser humano está impulsado a generar, a crear, a ser disciplinado en el cumplimiento de sus derechos. Cuando hablamos de derecho, hacemos el eje principal como ese principio constitucional que nos da garantía a que usted tiene derecho a las cosas que puede estar en su entorno de acuerdo a las disciplinas
sociales, convencionales o de costumbre que nosotros podemos desarrollar en el ámbito espacial. Dentro de el derecho industrial, el derecho de propiedad industrial, tenemos que es tan importante esta propiedad industrial porque es un derecho exclusivo que protege tanto la actividad innovadora materializada en nuevos productos, en nuevos procedimientos o nuevos diseños, como la actividad mercantil, mediante la identificación exclusiva en sus productos y servicios ofrecidos en el mercado. Desde el punto de vista jurídico, podemos hacer referencia que el derecho de, de autor, según la naturaleza se describe que los derechos de los creadores sobre sus obras literarias y artísticas prestan a la atención de los derechos de autor, que van desde los libros, la música, la pintura, la escultura, las películas, hasta los programas informáticos, que es el área fuerte donde nosotros debemos innovar cada día, porque es la constante de nuestra especialización. ¿Por qué como especialización? Porque nosotros desde el punto de vista informático manejamos bases de datos, anuncios, mapas, dibujos y llevamos una correlación de esa base de datos que es importante desde el punto de vista administrativo, organizativo, empresarial, en cualquiera de las necesidades gerenciales que puedan especificarse en el momento oportuno para desarrollar esos programas informáticos. Dentro del derecho tenemos esas características importantes, que somos inalienables. Quiere decir que nadie puede quitarle su derecho de autor a otra persona. Imprescriptible, que los derechos nos prescriben, es decir, no se acaban hasta que el autor muera. El derecho continúa 100 años después de la muerte. Figúrese, se genera un legado patrimonial desde ese punto de vista. Cuando hablamos de ese legado patrimonial, ahí es donde entra el derecho de familia y el derecho de patrimonio, como lo especifiqué anteriormente. Es importante resaltar la naturaleza jurídica de del derecho industrial, de propiedad industrial, visto que expresa la verdadera naturaleza de un derecho como conjunto de facultades que confiere a su titular y no el objeto sobre el cual esos poderes jurídicos recaen. Tomando en consideración algunos autores, tenemos que Ricardo, él dice que rechaza la mayoría de esas doctrinas, porque él afirma de que el derecho es el contenido y no el objeto. Es una consecuencia de que la teoría del derecho subjetivo solo puede sostenerse admitiendo sobre un mismo objeto para recaer sobre los derechos diferentes de propiedad, usufructuario o servidumbre. En consideración, esto hace referencia que cuando hablamos de su naturaleza jurídica, ¿verdad? Del derecho de propiedad, esto va a recaer en un ejemplo muy típico de que nosotros nos hacemos esta interrogante. Bueno, ¿qué institución va a avalar esta facultad jurídica? Tenemos que esa facultad jurídica del derecho de propiedad industrial va a estar avalado a través del Servicio Autónomo de Propiedad Intelectual. Entre sus siglas es SAPI. Esto debe llevarse, ¿verdad?, a través de un procedimiento, requisito, que se fundamentan dentro de esa institución que se encuentra en su sede principal en Caracas, en el Centro Simón Bolívar, edificio norte, piso 4 del Distrito Capital. Esta es el domicilio donde podemos, las diferentes personas que tengan ese derecho a propiedad deben recurrir a esa institución para ejecutar y cumplidos los requisitos, desarrollar
su fuente de innovación o creatividad. Esto está enmarcado en que lo primero que el ser humano, que sea inventivo, creador, debe cumplir con la planilla FM-2. Esa es una planilla en donde debe llenar una serie de preguntas o minutas que debe cumplir esa persona y debe cumplir dichos requisitos. Dentro de esos requisitos se encuentra que la persona, para registrarse ante el SAPI, debe procesar su solicitud ordenando una publicación en prensa, publicar el derecho de autor, la marca o patente como solicitante, esperar un lapso de 30 días hábiles para sus oposiciones, que ya posteriormente vamos a hacer referencia a ese contenido de oposición, qué significa oposición, realizar exámenes para la concesión, publicar la concesión en el boletín de la propiedad intelectual y por último se le expide la certificación de registro ante el sistema automatizado de propiedad intelectual, que es el WETSI, que esa es una línea online que especifica, ¿verdad?, a través de esa página para registrar todo y cumplir con esos requisitos. Hoy día tenemos que uno de los ejemplos sublimes dentro del derecho de patente, tenemos, por ejemplo, se celebran los 140 años del decreto que establece el Gloria al Bravo Pueblo como himno nacional de Venezuela, con orgullo patrio. El SAPI enaltece este día del himno nacional. Este es un ejemplo que viene desde el punto de vista histórico y que se ha conservado en nuestro registro. Por ende, hoy día, de acuerdo a las necesidades por motivos COVID-19, tenemos que el presidente de la República, Nicolás Maduro, ha autorizado que las personas que estén interesadas en generar el derecho de autor o patente o de marca en este momento de pandemia, estas personas deben ser exoneradas de diferentes tasas para el registro de sus marcas por las nuevas líneas o disciplinas que están enmarcadas a través de la PYME, que la PYME significa las medianas y pequeñas empresas creadas post-pandémico. Entonces nosotros hoy día, considerando este gran libro que nos dejó nuestro gran líder Hugo Rafael Chávez Frías, debemos considerar que ese libro del timón nos especifica: erramos o creamos. Y estamos en la necesidad de ser creativos, inventivos, para nosotros salir adelante en nuestro país Venezuela, que tiene todas las condiciones desde el punto de vista geográfico, desde el punto de vista social, desde el punto de vista infraestructural y desde el punto de vista humano, como recursos humanos, y desde el punto de vista legal, donde nos amparan todos los derechos y garantías dentro de nuestra Constitución de Venezuela, para nosotros ser el mejor país que es Venezuela. En consideración a este punto, debemos fortalecer los siguientes aspectos: el derecho de oposición. Dentro del derecho de oposición tenemos que la premisa de ese derecho es considerarlo como un proceso de selección para acceder a los puestos de trabajo de la administración pública. Existen muchos tipos de trabajo de la administración pública de diferentes categorías profesionales, como por ejemplo maestros, policías administrativos, en el caso de abogados, etc.
¿Qué significa oponerse? Bueno, oponerse es expresar contradicciones, falta de acuerdo, discrepancias, descontento en materia tanto política, democrática, natural, desde el punto de vista familiar, en caso de bienes patrimoniales, ¿verdad? En caso de, de, de de alguna ejecución, de un ejercicio de poder que nosotros de repente no sea favorable para nosotros. Pero en vista de esa oposición también existe la palabra de amparo, o sea, una acción de amparo, que es un proceso judicial que busca proteger los derechos constitucionales de los ciudadanos cuando nosotros se nos vulneran nuestros derechos y garantías que aparecen en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 1999. Entonces, debido a ese motivo, nosotros tenemos, ¿verdad?, que desde el punto de vista tecnológico se ha puesto de moda ese tipo de usurpación. Por ejemplo, desde el punto de vista informático, las usurpaciones de identidad son muy constantes. Entonces nosotros tenemos el amparo dentro de nuestra legislación venezolana a través de la Constitución, la ley de propiedad intelectual, la ley de derechos de autor, es donde nosotros fehacientemente podemos demostrar que quién es el responsable, quién es el dueño de esa inventiva creación, como se especifica. Entonces, esos son, desde el punto de vista penal, se configuran delitos que son empleados a través de las diferentes actores o personas que son presentadores o famosos a falsificar, como decimos nosotros, esos derechos de patente o de derechos intelectuales. Entonces, por ende, el Estado venezolano es garante, ¿verdad?, de proteger ese derecho de propiedad industrial que va a consagrar todos esos aspectos desde el punto de vista de propiedad intelectual y desde el punto de vista de propiedad industrial. Esto es todo, doctora Yoneli. Gracias por su atención. La información está colgada en el tablón en Classroom y espero sus recomendaciones y nos veremos en el próximo contenido. Muchas gracias.